Muy buenos días, yo soy Ginette Barrante Sáenz, soy psicoanalista, esto quiere decir que escucho gentes que vienen a plantearme sus problemas y que vienen a consultar, a decirme cosas que sienten y que quieren que las acompañe a escucharse a ellas mismas. Luego también soy profesora universitaria en la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, allí doy la cátedra de Normalidad y Psicopatología y también acompaño a los estudiantes en su aprendizaje en clínica en el último año, en los EBAIS de Curridabat, Granadilla, José María Celedón, etc. Luego también soy editora de una revista, he sido editora en la revista costarricense de psicología, también fui editora en una revista de arte que se llamaba Trazos, de teatro, fui también editora de Página Literal y ahora del cuaderno Claroscuro, en eso es lo que yo me desempeño últimamente. Bueno, escogí este poema porque me gusta muchísimo Sor Juana Inés de la Cruz, en primer lugar. Luego porque me asombra que una mujer en un momento en que era bastante restringido el acceso al arte, a la poesía y a la escritura, pues se hubiese dedicado con tanto éxito hasta la actualidad a la escritura de la poesía, como es Sor Juana Inés. Nació en 1551, creo, y ella vivió solo 44 años en un pueblito de México. Y me parece que las letras de ella han recorrido el mundo, ha llegado su mensaje, y lo que más me parece maravilloso es que este poema tenga una gran actualidad, por eso lo elegí. Me parece que es un poema que hoy nos puede decir muchas cosas y realmente puede hacernos pensar muchas cosas de mucha actualidad que quizá luego podemos hablar. Bueno, si usted ve, por ejemplo, la primera estrofa de este poema, dice: este que ves, engaño colorido. Si uno piensa ya en solo esas palabras, ¿qué es un engaño colorido? O sea, realmente hay ilusiones muy ostentosas, ¿verdad? Hay como engaños que pueden ser muy ilusorios, muy llenos de promesas que no lo son, ¿verdad? Y yo creo que estamos llenos de este tipo de ilusiones en la modernidad. Por otro lado, dice que hay falsos silogismos de colores. Esto se refiere al pensamiento. Si ustedes recuerdan los silogismos, pues son todo el tema de la lógica. El principal silogismo es aquel que dice: todos los hombres son mortales, yo también soy mortal. Y lo que cuesta entender es esta última frase: yo también soy un hombre, yo también soy parte de una comunidad, por lo tanto yo también sufro el mismo destino que sufren todos los demás. Esto sería un silogismo. Pero si vemos, hoy hay falsos silogismos de colores. Me parece que es muy atenta y muy atinente la frase de Sor Juana Inés cuando dice: hoy tenemos silogismos de colores. Me parece que hoy se habla de que no tenemos que tener valores en crisis. Se ha hablado mucho, sobre todo en la educación, me parece que se ha estado hablando de que los valores están en crisis. Y hoy leí, por ejemplo, en un periódico de España, por internet, que no hay que tener valores en crisis, sino valores sobre la crisis, valores de la crisis. Y a mí me parece que el sentido absoluto que estamos buscando son esos engaños, un sentido absoluto de la existencia, una pureza en todo que quiere borrar la muerte, que quiere borrar el engaño, que quiere borrar el simulacro. Y de esto es lo que me parece que ella está hablando cuando dice: hay que ser cauteloso respecto al engaño del sentido. Hay muchas lisonjas, dice ella. Quieren borrar los años, quieren borrar la vejez, el olvido, la muerte, dice ella. Y hay que tener cuidado porque esto es un artificio, dice ella, es una flor delicada al viento. Es decir, es muy delicado lo que estamos tratando en esta materia, pero que es inútil resguardarse de la muerte. Es decir, todos somos humanos, estamos en esa gran comunidad, todo lo que haga cada uno va a afectar al otro. En ese sentido, nuestros valores tienen que tener una relación con el otro, saber que si yo estoy en crisis, el otro también. Y en ese sentido me parece que ella habla de esta diligencia, en que ella pone en este poema que hay una diligencia necia y errada, y que dice que este afán de ser inmortal, pues de alguna manera nos permite como pensar que no existe la sombra, que no existe el simulacro, que no existe el cadáver. Y habla entonces del narcisismo. Hoy día también se critica mucho el narcisismo y hay una posición, yo diría que bastante contradictoria, porque así como nos dicen que tenemos que tener autoestima y amarnos a nosotros mismos, luego nos dicen que tenemos que ser justos y renunciar a ese amor a nosotros mismos.
A mí me parece que es importante el narcisismo por dos cosas, porque hay que amarnos a nosotros mismos, pero entender que en ese amor hacia nosotros mismos puede estar el amor al reflejo, al simulacro, a la sombra, a la muerte. Es decir, hay una manera de amarnos a nosotros mismos que tendría que no desestimar la alteridad. Es decir, que conocer al otro, que no es igual a mí mismo, es un tema muy importante hoy. No solamente que es igual a mí mismo, sino que el otro también es distinto a mí mismo y que esa diferencia no debe ser soslayada. Eso es lo que me parece un valor importante en la crisis. Es decir, el otro es distinto, pero es también igual a mí mismo. Una amiga mía que se llama Nica Lecre, que es hispanista, acaba de hacer un trabajo con María Zambrano y ella dice que todo el trabajo de María Zambrano con la Antígona es que han querido borrar, digamos, esta luz de pensamiento que tiene la poesía y quisieron borrar que la poesía también abre al pensamiento. A mí me parece que la poesía es este momento en donde el pensamiento se abre, es como una abertura al pensamiento, es un momento cumbre del pensamiento y más bien se quiso creer que la poesía no era pensamiento. En este sentido es que a mí me parece que el lenguaje poético abre a pensar cuestiones que no podemos decir de otra manera, que no se pueden pensar de otra manera, pero que a la vez esa abertura de la razón crea una razón que no es absoluta, una razón que no es única, una razón que no es toda luz, que tiene sombras. A mí como psicoanalista me parece muy importante pensar hoy un logos autolimitado, un logos que no tiene un poder absoluto y un logos que se plantea también sus propios límites. Es decir, un logos que puede pensar la sinrazón como parte de su propia posibilidad de logos. Bueno, una de las cosas que me ha gustado mucho en mi vida ha sido el arte. Yo digo que nada más, no es solamente que me haya gustado, el arte me ha permitido vivir de otra manera ciertos placeres y pensar ciertas cuestiones de mi propia vida también. No, o sea, el arte no es meramente una cosa para disfrutar, yo creo que el arte tiene una función en nuestras vidas y que no es inútil, ni es caduca, ni es vana, como diría Sor Juana Inés de la Cruz. En ese sentido me ha gustado muchísimo la danza. Es una de las cosas que desde niña me gustó, no tuve la ocasión de desarrollar esto como una profesión, pero bueno, sí como una afición. Hoy día estoy aprendiendo tango porque fui a la Argentina a una milonga y estuve 2 horas sentada viendo bailar tango y yo dije, no puede ser, la próxima vez que yo vaya, yo voy a estar ahí en esa milonga por lo menos dando un paso. Y estoy aprendiéndolo y me di cuenta de una cosa muy bonita, que en mi infancia yo escuché mucho tango porque mi papá cantaba tangos y mi hermano tocaba bandoneón. Entonces cuando yo escucho los tangos, escucho algo que me remite a mi infancia y entonces siento una gran cercanía en mi cuerpo de esas emociones, de esos recuerdos y de esa familiaridad y eso me está ayudando a aprender algo muy difícil que es el tango. Por otra parte también estuve en Córdoba, en Altagracia y fui a ver la casa de Manuel de Falla y me impresionó mucho la austeridad con que él vivía en su exilio, digamos, en este lugar donde él eligió terminar su vida. Era una casa muy, muy austera, sin muchos jardines, pero me impresionó que él tuviera estos jardines de España y que recordara a través de su música y que su música fuese capaz de crear eso que a veces en la realidad no lo tenemos, que son los jardines. Y me parece que en la música clásica han sabido recrear, porque fue todo un tema en la música, recrear jardines maravillosos, porque yo creo que el mejor jardín para alguien es aquel que nos hace soñar, que nos hace pensar y que nos hace caminar por lugares inusuales. Entonces me encantan mucho los jardines. Y otra cosa que colecciono son los Stabat Mater, porque he trabajado mucho el duelo, la madre, el hijo, las madres que han perdido sus hijos en consulta. Y me parece que este grito del Stabat Mater habla de un dolor inenarrable, que es ese dolor cuando la madre ha perdido su hijo y que hay muchas madres que han perdido sus hijos y que no pueden expresar ni poner en palabras eso que han perdido. Me parece que este grito del Stabat Mater dice algo de eso y eso me conmueve profundamente también en mi vida porque yo nací siendo gemela
y cuando yo nací murió mi gemela. Entonces yo creo que yo supe algo de eso con respecto a mi madre también. Bueno, muy buenos días. Yo voy a leerles un poema de Sor Juana Inés de la Cruz que me gusta muchísimo. Ella es una mujer que nació en 1551, creo, murió en 44 años después en Nepantla, en México. Y este libro se llama Poesía lírica, El Divino Narciso. Fue editado en Madrid, en Edicomunicación, en 1994. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil del hado. Es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.